corresponden los últimos versículos, que son Judas, él tiene un solo capítulo, capítulo 1, versículos desde el 20 al 25. Y cuando usted lo tenga, si por favor puede ponerse sobre sus pies, Judas, capítulo 1, versículos 20 al 25. El día de hoy concluimos este estudio que nos ha tomado 5 predicaciones. Y la semana que entra, por si usted quiere ir leyendo y preparándose para el servicio de la semana que entra, vamos a iniciar el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Así que hemos estado ya algunos libros, hemos estudiado el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, y ahora vamos a ir a estudiar un poco también el Antiguo Testamento. Así que Judas, capítulo 1, versículos 20 al 25, y cuando lo tenga, si me puede responder con un amén. Dice la palabra de nuestro Dios: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amado Padre, que la gloria sea dada a ti, Señor, ahora, Señor, y por todos los siglos. Te pedimos, Padre, que este tiempo en el que vamos a meditar en tu palabra, tú puedas ser glorificado, Señor. Reconocemos, Señor, que tú tienes el control sobre cada cosa que sucede. Padre, te agradecemos por ello, que tú tienes el control de todo lo que se va a suceder aquí el día de hoy, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes también a nosotros a ser diligentes para poder prestar atención a tu palabra, para poder escuchar lo que tú nos has dejado en la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder nosotros disfrutar del privilegio que tenemos. Y Padre, que el día de hoy, mientras exponemos este texto, nuestros corazones ardan delante de nosotros de gozo de ver lo que tú has hecho por nosotros, y que nosotros podamos salir de aquí animados para seguir obedeciéndote, y los que entraron en condenación puedan salir en salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Al llegar al final de esta carta, algo interesante que notaba mientras estaba estudiando este último pasaje que vamos a ver, es que en estos 6 versículos que acabamos de leer, realmente se hace un contraste del resto de la carta. Si nosotros recordamos, para este punto podría decirse que Judas ha estado utilizando toda la carta para describirnos quién es un falso maestro. Cuando nosotros llegamos a este tipo de cartas en el Nuevo Testamento, esperaríamos que Judas pase más tiempo diciéndonos cómo combatir los falsos maestros, cómo cuidarnos de ellos. Sin embargo, la realidad es que en esta carta Judas pasa 19 versículos ayudándonos o enseñándonos cómo podemos conocer y cómo podemos encontrar falsos maestros dentro de la iglesia, y solamente 6 versículos enseñándonos cómo debemos combatirlos. En un sentido, podríamos decir que la preocupación principal de Judas en esta carta es ayudarnos a encontrar o ayudarnos a saber quién es un falso maestro, porque en un sentido el peligro más grande de los falsos maestros, como lo hemos dicho en el pasado, es que se infiltran a la iglesia y por mucho tiempo parecen ser los cristianos más maduros y más saludables de todos.
Si nosotros tuviésemos aquí a Judas, seguramente él, antes de decirnos qué hacer, cómo defendernos, cómo exponerlos, lo primero que nos diría es: aprendan a observar antes de hablar. Aprendan a observar a las personas antes de hablar, antes de emitir juicios, y cuando conozcan un falso maestro, aprendan a aferrarse a la doctrina que han recibido. Esto es muy interesante, hermanos, porque Judas parece que su preocupación es no tanto cómo sacarlos, sino cómo descubrirlos. Cómo descubrir que se han metido a la iglesia. Y si usted recuerda, la semana pasada Judas describió a los falsos maestros como personas astutas, como personas aduladoras, que hasta cierto sentido son personas que siguen utilizando las artimañas de Satanás. Quiero que eso quede bien claro. ¿Cómo podemos nosotros ver un falso maestro dentro de la iglesia? Es una persona que utiliza las mismas artimañas de Satanás, las mismas que vimos a Satanás utilizar en Génesis capítulo 3. Al igual que Satanás, estos falsos maestros tienen la tendencia a desviar la atención de la palabra de Dios. Como Satanás llegó con Eva y le dijo: con que Dios ha dicho tal cosa, los falsos maestros también dicen: sí, Dios dijo muchas cosas, pero aquí está mi opinión. Dios dijo muchos mandamientos, pero aquí está lo que yo pienso. Y al igual que Satanás, los falsos maestros, más que enfocarse en la palabra de Dios, se enfocan en adular o en hablar cosas muy buenas de las personas a las que quieren manipular. Esas son las estrategias de Satanás. ¿Qué hace? Nos aleja de la palabra de Dios y nos habla lo que nosotros queremos escuchar. Por eso fue que cuando trató de manipular a Eva, le dijo: no morirás, sino que tú puedes comer el fruto y disfrutarás más tu vida. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Son tan similares a Satanás los falsos maestros, que si nosotros vamos a 1 de Timoteo 4:1, Pablo describe la falsa enseñanza como doctrina de demonios, porque en un sentido, hermanos, los falsos maestros son los pies y la boca del diablo en la tierra. Si el día de hoy se parara aquí el diablo y usted dijera: buenas tardes, soy el diablo, vengo a compartir, nadie lo escucharía. Pero si se para un falso maestro maquillado de piedad, disfrazado de ángel de luz, disfrazado de apóstol de Jesucristo, posiblemente algunos lo escucharían. Es por eso, hermanos, que el énfasis que hemos hecho en esta pequeña serie es la disciplina que debe haber en el creyente para examinar todo lo que el pastor dice desde el púlpito. Esa es la tarea de cada uno de los que están aquí sentados el día de hoy: asegurarse que la persona que está detrás del púlpito no está predicando conforme a su corazón, sino conforme a la palabra de Dios. Yo espero que si algo se lleva a usted de esta serie sea eso. Que el día que usted escuche o me escuche a mí decir: hermanos, les quiero compartir algo de mi corazón, ustedes digan: pastor, no nos interesa lo que hay en su corazón. Su corazón es irrelevante para nosotros. Predique lo que hay en el corazón de Dios, en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros escuchamos las enseñanzas de un falso maestro, si escuchamos lo que una persona nos cuenta lo que hay en su corazón, si escuchamos lo que enseña un falso maestro, si escuchamos una enseñanza que no proviene de la Escritura y decimos amén, estamos diciendo amén a algo que salió del corazón del mismo diablo. Cuando predica un falso maestro, ¿tú quieres saber quién es el primero que dice amén? Cuando un falso maestro hace sentir bien a la congregación y la hace sentirse, como dicen, empoderada a la congregación con sus sentimientos a flor de piel, ¿sabes quién es el primero que dice amén? Satanás. Porque a él le interesa que vivamos conforme a los deseos de nuestro corazón. Él no quiere que vivamos conforme a la palabra de Dios, sino conforme a los deseos de nuestro corazón. Por lo tanto, cuando escuchemos a alguien decir: sigue tu corazón, escucha bonito, pero te está diciendo: sigue los deseos de Satanás. Jóvenes, cuando ustedes escuchan a alguien decir: sé real a ti mismo, sé fiel a ti mismo, lo que te están diciendo es: sé fiel a los deseos de Satanás.
Nuestra tarea no es ser fieles a nosotros mismos, es ser fieles a la palabra de Dios, a la palabra que Dios ha hablado. Así que ese ha sido el énfasis de Judas para este punto. Los falsos maestros son personas que promueven seguir las pasiones del corazón y hacen a un lado la palabra. La próxima vez o el día de hoy y siempre que tú quieras escuchar a alguien, si esa persona, si el día de hoy yo me parara aquí y me pusiese a hacer milagros, tienes que decir: pastor, ok, ya hiciste tus milagros, ahora ¿qué vas a hablar de la palabra? Pues ya hice el milagro, yo necesito la palabra, no tu milagro. Ese es el llamado de la iglesia. Pastor, ya me hiciste sentir bien, ¿qué tienes que decir de la palabra? Ya me hiciste reír, ¿qué tienes que decir de la palabra? Pues ya te hice reír, yo no necesito un comediante, yo necesito un predicador que me hable de la palabra. Así que ese ha sido el énfasis. Si la palabra no está, Dios no está hablando. Si la palabra de Dios no está en el púlpito, el que está hablando ahí no está hablando en nombre de Dios. Y en este texto, hermanos, vamos a ver, Judas nos ha dicho cómo identificar a un falso maestro. En estos últimos 6 versículos vamos a ver cómo defendernos o cómo guardar a la iglesia, cómo cuidar a la iglesia de los falsos maestros. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, versículos 20 al 21, vamos a ver el llamado a cuidar nuestras vidas. Se está apuntando, se lo repito. 20 al 21, el llamado a cuidar nuestras vidas. Versículos 22 al 23, llamado a cuidar a nuestros hermanos. Versículos 24 al 25, llamado a depender de la obra de Dios. Son 3 llamados que apuntan al mismo lugar, y algo que quiero que note antes de empezar a desempacar este texto es la manera en la que en este pasaje se está incluyendo a toda la iglesia y no solamente a los líderes de la iglesia. A veces cuando pensamos en la defensa de la fe o en cómo pelear en contra de las falsas enseñanzas, podemos pensar que la tarea de defender la fe es una tarea del pastor o es una tarea de los apologetas. Si usted no sabe qué es un apologeta, es una persona que se dedica a defender la fe, a debatir con ideas contrarias a la fe. Y pensamos que el llamado de defender la fe le pertenece a los líderes, pero esta es una responsabilidad que Judas está poniendo sobre toda la iglesia. No hay una cosa que yo diga aquí, hermano, que no aplique para tu vida. No hay una cosa que no aplique para tu vida y que no aplique para mi vida. Todo lo que yo voy a decir, por favor, recuerda esto, todo lo que yo voy a decir aplica para todos los que todos estamos aquí. Y todo lo que yo voy a decir, si tú eres creyente, si has creído en Jesucristo como tu Salvador, aplica para ti, y un día vamos a dar cuentas a Dios de cómo administramos este conocimiento. Así que quiero ponerte un pequeño peso. Quiero que ese peso sea ligero, como vamos a ir viendo, pero no quiero que pienses, eso no aplica para mí porque gracias a Dios no soy pastor. Mi tarea es modelar cómo se cuida la iglesia, la tarea tuya es cuidar a la iglesia porque perteneces a ella. Y nota cómo Judas hace un contraste. Este pasaje inicia con un contraste. Hemos visto los falsos maestros son personas que andan según los deseos de su corazón, que pervierten la palabra de Dios. Y Judas dice, pero vosotros, es decir, a diferencia de los falsos maestros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas dice, los falsos maestros siguen su corazón, siguen los deseos de su corazón, siguen los anhelos de su corazón, siguen las ideas que nacen en su mente carnal. Y en este pasaje dice, pero ustedes, hermanos, no hacen eso, sino que se edifican en la santísima fe, en nuestra santísima fe que hemos recibido. Ahora, me gustaría dejar en claro el pasaje a lo que se refiere cuando habla de nuestra santísima fe. No se refiere al acto de creer.
Es decir, no está diciendo ustedes edifíquense a ustedes mismos con el acto de creer, con creer en algo. Sí tenemos que creer en Jesucristo, pero cuando habla de nuestra santísima fe, está utilizando esa palabra para hablarnos de cómo nosotros debemos utilizar la doctrina para edificarnos unos a otros. Usted dirá, pastor, ¿y usted de dónde saca que ahí está hablando de la doctrina cristiana? Bueno, si usted me acompaña a lugares como 1 Timoteo 4:6, algo que vamos a ver es que en la Biblia hay dos maneras en las que se utiliza la palabra fe. Una es para creer en Cristo, eso es fe, y otra es para crecer en el conocimiento de la doctrina de Cristo. Está utilizando esa manera, de esta segunda manera, Judas la palabra, como vemos en 1 Timoteo 4:6, cuando Pablo, hablando con Timoteo, lo exhorta a enseñar la doctrina de Cristo y le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y note cómo utiliza la palabra fe aquí: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo que está diciendo Pablo y lo que dice Judas aquí, un medio que la iglesia utiliza para edificarse mutuamente es la doctrina y las enseñanzas que ha recibido. Todo lo que nosotros conocemos como enseñanzas desde el púlpito, la Biblia los llama doctrina, y lo que está diciendo Judas es que la doctrina es importante porque es el instrumento principal que nosotros utilizamos para cuidar, para edificar nuestras vidas y para edificar a nuestros hermanos. Ya antes Judas había hablado de esto. Si usted va al capítulo 1, versículo 3, ya antes Judas nos había hablado acerca del llamado que Dios nos hace de contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Aquí quiero que pongamos atención a esto, hermano. Por favor, no se distraigan en esta parte. Judas inicia diciendo que estamos llamados a contender por la fe. ¿Qué es contender por la fe? Es defender la fe ardientemente, hablar en contra de los que predican una fe distinta, negarnos a creer otro evangelio. Y aquí en el versículo 20, ahora Judas nos dice que nos edifiquemos en la fe. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que Judas quiere? ¿Que contendamos, que peleemos por la fe o que nos edifiquemos con la fe? Y bueno, la respuesta es las dos cosas. Para Judas, una persona que contiende por la fe, una persona que pelea por la fe, no es una persona que va por el mundo peleándose con la gente, no. Una persona que pelea por la fe es una persona que conoce la fe que ha recibido y utiliza esa fe para cuidar a sus hermanos, para cuidar su vida y para cuidar a sus hermanos. Así que, a diferencia, hermanos, de lo que muchas veces la gente dice, que la doctrina no es importante, Judas aquí le da mucha importancia. Judas dice, la doctrina es tan importante que sin la doctrina nosotros no sabemos cómo obedecer a Dios y no sabemos cómo cuidar a nuestros hermanos. Es como, para las personas que dicen que la doctrina no es importante, es como si los que tenemos hijos aquí, alguien dijese, la relación con mis hijos no es importante. O las reglas de la casa no son importantes. La pregunta sería, ¿y cómo te van a obedecer si no las conoces? No son importantes, solamente tienen que tener una relación conmigo. Bueno, se necesita conocer tus reglas para tener una relación contigo. Se necesita conocer quién eres tú para tener una relación contigo, y lo que Judas nos está diciendo es el primer paso que da un cristiano hacia la madurez, o un cristiano maduro tiene una doble responsabilidad. Tiene la responsabilidad de sumergirse a la palabra de Dios para entender la palabra de Dios, para entender la doctrina de los apóstoles, y tiene la responsabilidad de sumergirse en la comunión con sus hermanos para poder edificarlos con la doctrina que conoce. Así que en esto quiero ser muy claro. Una persona madura, hermanos, no es solamente una persona que tiene conocimiento bíblico en la cabeza. Hoy en día se ha exaltado el conocimiento bíblico y se ha olvidado la práctica bíblica.
Pero Judas dice, una persona que se cuida, una persona que se defiende de los falsos maestros, es una persona que va a pasar tiempo en la palabra para edificarse con la doctrina, y es una persona que va a pasar tiempo con sus hermanos para cuidarlos con la doctrina que él conoce. No sé cuál sea tu situación actual, hermano, pero si tú conoces la doctrina y lo único que puedes hacer es pasar un examen de teología, pero no pasas tiempo con tus hermanos, Judas diría, eres una persona muy inmadura. Si nosotros somos buenos para estudiar doctrina, pero no la utilizamos para servir a nuestros hermanos, para obedecer a Dios de mejor manera, lo único que estamos haciendo es llenarnos la cabeza mientras el corazón está vacío. Para Judas, una persona que conoce doctrina nunca va a ser una persona aislada de la iglesia. Una persona que conoce o que crece en la madurez del conocimiento de Dios nunca va a estar aislada de la iglesia local donde el Señor lo ha puesto. Así que esas dos cosas van de la mano. ¿Cómo sé yo si realmente estoy madurando? Tengo un compromiso con la palabra de Dios y tengo un compromiso con la iglesia de Dios. ¿Cómo sé yo si realmente mi conocimiento no es solamente información en la cabeza, porque mi conocimiento se traduce a cuidado y amor por mis hermanos? Esas dos cosas van de la mano. Pensémoslo de esta manera. ¿Por qué los apóstoles siempre dieron estas dos cosas de la mano? ¿Por qué los apóstoles no se contentaron con que sepamos lo correcto y se olvidaron de la iglesia local? Por esto. Por naturaleza, la doctrina de los apóstoles fue escrita y fue dada en un contexto de iglesia local. Cuando los apóstoles escribieron doctrina para la iglesia, para que la iglesia cuide a los miembros y para que los miembros crezcan y cuiden a la iglesia. Es como un círculo. Los apóstoles escribieron doctrina para la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a los miembros, y cuando los miembros crecen, cuando los miembros están madurando, tienen la responsabilidad de cuidarse unos a otros. En aquel tiempo, en el tiempo que fue escrita la Biblia, nadie tenía una Biblia como nosotros en casa. Todo mundo, la única vez que veían la Biblia era cuando iban el domingo a la iglesia a que les predicara el pastor. Así que aprendían teología en la iglesia los capacitaba, los pastores los capacitaban, ellos crecían, y después, ¿cuál era la respuesta? Le devolvemos a la iglesia lo que nos ha dado. Le devolvemos al Señor a través de la iglesia todo lo que Él nos ha dado. Por tanto, tratar de tener conocimiento que no se aplica a la iglesia es un tipo de infidelidad a Dios. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Si vamos a Hechos 4:22, eso es precisamente lo que hacían. Perseveraban en la iglesia, perseveraban en la doctrina, en la comunión. Dice Lucas que la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí ve cómo era un círculo? La iglesia recibía la doctrina de los apóstoles. Después, por esa doctrina tenían comunión unos con otros, se servían los unos a los otros, la iglesia los servía a ellos y después ellos servían a la iglesia. Hay una responsabilidad doble en esto. Como iglesia y como pastor de la iglesia, yo tengo la responsabilidad de predicar el evangelio, de enseñar la doctrina de los apóstoles. Tú tienes la responsabilidad de venir y sentarte y escuchar que lo que se está predicando, todo lo que se hace en la iglesia sea conforme a la palabra de Dios. Pero cuando te paras de esos asientos, tú tienes la responsabilidad de servir a tus hermanos. El día de hoy, eso es algo que no está pasando. No es algo que sucede siempre. El día de hoy nosotros nos hemos vuelto expertos en saber cuando una iglesia es bíblica y cuando una iglesia no es bíblica. Nos hemos vuelto expertos solamente en saber cuando alguien está predicando el evangelio, pero nos hemos vuelto olvidadizos en recordar la responsabilidad que nosotros tenemos para con los otros miembros. Es decir, si se para un pastor aquí y no predica el evangelio, lo sabemos identificar.
pero no sabemos identificar nuestra responsabilidad para servir a los miembros con el conocimiento que ya tenemos. Cuando vengas a la iglesia, siéntate, hermano, escucha todo lo que te voy a decir, escucha todo lo que voy a predicar, analízalo, examínalo a la luz de las Escrituras, y cuando te pares, recuerda, ahí empieza tu trabajo. En un sentido, el domingo no es el día que cumplimos, es el día que empieza la tarea. El domingo vengo y me siento y ya cumplí. No has cumplido. Apenas estás empezando la tarea. Es como si un soldado fuese al entrenamiento militar. En este país son 3 meses. Va 3 meses al entrenamiento militar y dice, ya cumplí. Yo ya cumplí, así que ya me voy para mi casa. Yo no voy a hacer nada más por nadie porque yo ya cumplí. Todos les dirían, ¿qué soldado eres tú? Ese entrenamiento fue apenas el inicio. Todavía te faltan años de servicio, años de sacrificio, años de servicio al país en el que te enlistaste como militar. Bueno, sería muy ilógico decir, ya fui a la iglesia, ya cumplí. No. ¿Qué tipo de discípulo eres tú? Un discípulo que piensa en sí mismo, un discípulo que aprendió a tener oído crítico, pero que no tiene el más mínimo sentido de servicio por sus hermanos. Judas aquí dice, exhórtense, o dice, edificándoos en la santísima fe. Hermano, si el día de hoy nosotros tendemos a sorprendernos y a escandalizarnos de las iglesias o de las iglesias que no predican el evangelio, pero al mismo tiempo nosotros conocemos la verdad y no servimos a nuestros hermanos con esa verdad, déjame decirte que estamos cometiendo el mismo pecado. A veces nos escandalizamos, wow, esa iglesia no predica el evangelio, ese pastor no predica el evangelio, en mi iglesia sí predicamos el evangelio, pero escuchas el evangelio, escuchas la verdad y no utilizas esa verdad para servir a tus hermanos. No utilizas esa verdad para edificar a tus hermanos. Mi hermano, estás cometiendo el mismo pecado. Exactamente. No, pastor, porque yo no predico un evangelio falso. El problema es que no predicas ningún evangelio, ni falso, ni verdadero. Pastor, es que yo tengo la enseñanza correcta, pero no haces nada con la enseñanza correcta. Tenemos hoy en día muchos cristianos de vitrina. No sé si usted alguna vez ha ido a los museos y ve los carros a veces en los museos y se ven bien bonitos, pero si usted le dijera al del museo, ¿lo puedo manejar? Diría, no, porque solamente es exhibición, para que se vea bonito. Hay muchos cristianos de exhibición. Conocen todas las doctrinas, son muy inteligentes, ¿y qué hacen? No, porque solamente son adornos dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando de caer en un activismo, estoy hablando de ser responsables y diligentes para edificar a nuestros hermanos con la doctrina que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso recuerda, antes de sorprenderte de las iglesias que no predican el evangelio, recuerda, ¿qué estás haciendo tú con el evangelio que se te predica? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste escuchar a un hermano, edificar a un hermano, servir a un hermano? Y si eso nunca ha pasado, estamos cometiendo el mismo pecado que esas iglesias, porque como dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No te sorprendas, hermano, a veces tendemos a sorprendernos mucho con nosotros mismos. Oh, cuánto yo conozco, cuánto yo he conocido. No te sorprenda tu conocimiento, porque conocemos más de lo que practicamos. Judas aquí dice, edificándonos, edifica tu vida con la doctrina que tienes, edifica a tus hermanos, que la doctrina sea un instrumento para edificar la iglesia. El día de hoy utilizamos la doctrina para todo menos para eso. La utilizamos para sorprender, para impresionar a nuestros hermanos, para pelear con las personas que no piensan como nosotros, pero nunca para edificar a nuestros hermanos. Así que yo espero que el día de hoy tú no vengas aquí solamente preparado, voy a ver qué dice el pastor. Sí, está bien. Cuestiona todo lo que yo voy a decir. Sé responsable viniendo preparado para escuchar, pero también sé responsable para cuando te pares decir, ¿qué voy a hacer con lo que me acaban de dar? ¿Qué voy a hacer con la doctrina que está en mi cabeza? ¿Cómo voy a servir y a amar a mis hermanos, a edificar a mis hermanos con esa doctrina?
El problema que nosotros como iglesia tenemos no es tanto que no conozcamos la doctrina correcta, es que nos gloriamos en la doctrina correcta, pero no servimos a nuestros hermanos de la manera correcta. Es que hemos aprendido a ser catadores de iglesia, pero no servidores de la iglesia. Y yo espero que nosotros no nos conformamos con eso. Yo espero que el día de hoy tú no estés pensando, solamente quiero aprender, solamente quiero aprender. A veces hemos romantizado eso, personas que dicen, vamos a la iglesia porque nos interesa aprender y nada más. No. Si tú vienes a la iglesia porque te interesa aprender y nada más, estás viniendo mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, sí, porque queremos aprender, pero también porque queremos servir a nuestros hermanos. Sí, porque está bien venir a la iglesia con una actitud de que me van a servir, me van a enseñar, me van a explicar, no hay ningún problema en eso, pero no es solamente venimos a la iglesia porque queremos aprender, también queremos practicar lo aprendido, también queremos servir a nuestros hermanos. Deberíamos sacarnos muchas veces esa mentalidad. Nosotros solo vamos por el Señor a la iglesia. No nos importa lo demás, solamente vamos por el Señor. Suena romántico, pero eso es infidelidad. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, el mundo sabrá que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Yo sabré, dice el Jesús, o el mundo sabrá que tú vas a la iglesia por mí, no solamente porque dices que vas a la iglesia por mí, sino porque amas a tus hermanos. Así que para Jesús esas cosas son inseparables. La próxima vez que pienses, voy a la iglesia solo por el Señor, recuerda, el Señor quiere que vengas también por la iglesia. El mundo sabrá que son mis discípulos si se aman unos a otros. Señor, y si no amo a nadie en la iglesia, el mundo no va a saber que eres mi discípulo. Vas a ser un teólogo de vitrina, que te ves bonito, hablas bonito, eres una persona romántica que sabe hablar de la manera correcta, pero que el mundo cuando te vea va a decir, tú eres bien buena gente, y ya. Nosotros no necesitamos que el mundo nos vea y nos admire, necesitamos que el mundo nos vea y admire a Cristo. Por eso, mi pregunta es, ¿cómo vienes a la iglesia? ¿Vienes solamente queriendo conocer, edificarte a ti mismo? Gloria a Dios por eso, pero te interesa edificar a tus hermanos. Mis hermanos, no sé si alcanzamos a notar, pero un cristiano maduro puede ser todo menos perezoso. Se necesita diligencia para profundizar en la palabra de Dios, para entrar horas y horas conociendo lo que la Biblia dice, escuchándola en el trabajo, memorizándola en la casa, hablándola con nuestros hijos. Se necesita ser diligente para eso y se necesita ser diligente para servir a nuestros hermanos. El primer paso que deberíamos tomar hacia la madurez es dejar la pereza. Dejar la pereza y el amor que tenemos por las cosas de este mundo. En este texto Judas nos habla, nos dice, edifíquense sus propias vidas sobre la santísima fe que han recibido, edifiquen a sus hermanos sobre esa fe. Y continúa diciendo, orando en el Espíritu. Note cómo Judas dice cosas que son sencillas pero descuidadas. Si yo le dijese a usted, hermano, tenemos que estudiar la Biblia, usted diría, pastor, yo eso ya lo sé. Hermano, tenemos que orar en el Espíritu. Pastor, yo ya eso lo sé. Hermano, ¿lo haces? No. El problema, hermanos, es nuestra indisciplina para edificar nuestras vidas sobre la fe, ser guiados por la oración y servir a nuestros hermanos. Note cómo lo describe aquí Judas. Nos dice que nos edifiquemos, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas aquí nos habla de tres cosas. Primero, somos edificados, nuestras vidas son edificadas sobre la fe, somos personas que oran en el Espíritu, y después nos habla del amor de Dios y de la manera en la que esperamos a Jesús para que nos dé a conocer la vida eterna. Aquí esto podría sonar un poquito extraño. ¿Qué tanto nos está diciendo Judas?
Bueno, primero note cómo está mencionando a las tres personas de la Trinidad como personas que obran en nuestra salvación. Primero nos dice que descansamos, versículo 1, en el amor que Dios nos ha dado. También nos dice que esperamos el regreso del Señor Jesucristo para experimentar la misericordia que Él nos ha dado en la cruz del Calvario. Cuando aquí Judas dice que esperamos al Señor para conocer la misericordia o para recibir la misericordia, se refiere a aquel día en el que Cristo vuelve y podremos experimentar nuestra salvación de manera completa. Y en la tercera cosa dice que oramos en el Espíritu. Las tres personas de la Trinidad están involucradas. El Padre nos ha dado su amor. El Hijo nos ha comprado la salvación en la cruz del Calvario. Lo esperamos para cuando lo veamos ser semejantes a Él. Y oramos en el Espíritu Santo. Oramos en el Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir aquí Judas cuando dice orando en el Espíritu? Primero, déjeme decirle qué no quiere decir. Una persona que ora en el Espíritu no es una persona que de alguna manera pierde conocimiento de sí misma y se deja guiar por los sentimientos. A veces se utiliza eso mucho hoy en día. Orar en el Espíritu quiere decir que el Espíritu Santo va guiando cada palabra que yo voy diciendo. Me dejo llevar y el Espíritu Santo dice cada cosa, y si digo algo que es en contra de la Biblia, no importa, porque el Espíritu Santo me dijo. Y si el Espíritu Santo me dijo, ¿quién eres tú para contradecir? Eso no es. No, orar en el Espíritu no se trata de perder el conocimiento, de entrar en un tipo de trance o en un tipo de visiones. Se trata de orar conforme a la palabra y en dependencia del Espíritu Santo. Note cómo aquí Judas pone las dos cosas juntas. Dice, edifíquense sobre su santísima fe y oren en el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver la doctrina con la oración? ¿Qué tiene que ver la fe que hemos recibido con la oración? Bueno, la doctrina nos dice cómo orar. La doctrina, una persona que ora conforme al Espíritu Santo es una persona que ora conforme a la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos la ha dado, y es una persona que ora confiando en el Espíritu Santo como intercesor. Note cómo dice Pablo en Romanos 8:26. Esto quiero dejarlo muy claro. ¿Cómo sé yo que estoy orando conforme al Espíritu Santo o en el Espíritu Santo? Primero, tomo la palabra que nos fue dada por el Espíritu Santo, oro conforme a sus palabras, conforme a la doctrina que nos fue dada, que nos fue revelada en la Biblia, y lo hago confiando en que aun cuando nuestras oraciones son imperfectas, Él intercede por nosotros. Romanos 8:26, Pablo dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice Pablo, ¿nuestras oraciones son perfectas? No. ¿Pedimos todo perfectamente como deberíamos? No lo sabemos, dice Pablo. Pablo, ¿hay algunas oraciones mías inmaduras? Seguramente. Entonces, ¿cuál es mi confianza? El Espíritu Santo toma mis oraciones y en un sentido endereza o mueve mis oraciones para que sean conforme a la voluntad de Dios. No sé si alguna vez usted, para ilustrar el punto, si alguna vez usted ha visto los niños, como la edad de mi hija, cuando todavía no saben hablar y solamente hacen como balbuceos, y que de alguna manera, si mi hija viene a usted y le hace balbuceos, usted quizás no le va a entender. Pero si mi hija me hace esos mismos balbuceos a mí, yo tiendo a entenderle porque soy su papá, porque paso mucho tiempo con ella. Bueno, en esta ilustración es como si nosotros fuésemos en la oración esos niños que balbucean, que aun cuando oran conforme a la palabra, balbucean y a veces no sabemos ni cómo orar. Y dice Pablo, pero el Espíritu Santo toma esos balbuceos y los lleva al Padre. No estoy hablando de balbuceos literales, no se vaya a poner a balbucear cuando está orando. Estoy hablando de que nuestras oraciones son imperfectas. Pero ¿qué es orar en el Espíritu? Descansar en que el Espíritu Santo toma esa oración imperfecta,
la lleva, intercede delante del Padre por nosotros. Así que orar en el Espíritu no tiene nada que ver con ser una persona que pierde la conciencia. No. Una persona que ora en el Espíritu es una persona que tiene conciencia. Tiene conciencia de la palabra, ora según lo que ha dicho la palabra y ora confiando en que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted cree que estoy orando bien? Seguramente no, hermano. Seguramente no estás orando ni bien ni lo suficiente. Pero el Espíritu Santo intercede y en eso descansamos. Seguramente tus peticiones y mis peticiones pueden ser muy inmaduras, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo acomoda las oraciones, acomodando lo espiritual con lo espiritual para que sean conforme a la voluntad del Padre. Así que estas dos áreas de nuestras vidas, Judas dice, hermanos, estén firmes ahí. Conozcan la doctrina que les han dado los apóstoles, examinen la palabra, profundicen en la palabra, sumérjanse en la palabra, sumérjanse en la oración y cuiden a sus hermanos. Eso es un cristiano maduro. Si tú puedes pasar un examen de teología, pero no puedes cuidar a tus hermanos, eres un cristiano inmaduro con la cabeza llena de información. Pastor, pero yo sé aún más teología que usted. No importa. Si no puedes cuidar a tus hermanos, si el poco o mucho entendimiento que tienes de la palabra no te lleva a comprometerte con la iglesia, a orar por la iglesia, a orar por tus hermanos, a orar por tu vida, solamente eres eso, un cristiano con información en la cabeza. La doctrina y la oración y el compañerismo son cosas que siempre fueron juntas. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, participaban en el partimiento de pan unos con otros y perseveraban en la en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Algo interesante, hermanos, lea el libro de Hechos y algo que usted va a notar es que se habla más de los miembros que de los pastores. ¿Quiere decir que el pastor no tenía responsabilidad? No, tenía mucha responsabilidad. Pero se habla más del trabajo que hacían los miembros que el que hacían los pastores. Los miembros eran más famosos que los pastores. La iglesia era más famosa que el pastor. Hoy en día está volteado. Conocemos a los pastores, pero no sabemos nada de la iglesia. Conocemos a los pastores que predican bien, pero su iglesia, ¿quién sabe? No sabemos casi nada. Hermano, la responsabilidad en gran parte recae sobre la iglesia. ¿Por qué? Pablo dice en Efesios 4 que el Señor dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice a fin de que perfeccionaren a los santos para la obra del ministerio. Son los santos los que hacen la obra del ministerio. Así que hoy en día no me interesa ahorita cuánta doctrina sabes, estoy seguro que mucho. Lo que me interesa es qué estás haciendo con esa doctrina. Pablo le dijo a Timoteo también, te escribo estas cosas por si tardo en ir a verte para que sepas cómo conducirte en la iglesia, la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, te escribo toda esta doctrina para que sepas cómo vivir, cómo conducirte en la iglesia. No quiero que solamente se quede en tu cabeza, sino que puedas vivir de manera correcta con la iglesia. Aquí Judas nos da estas exhortaciones. Profundizar en la palabra, orar en el Espíritu, y nos habla de la responsabilidad que tenemos. Versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas nos dice, cuiden estas áreas de su vida, edifíquense en el conocimiento, edifíquense en la doctrina, sean edificados en la oración. Y luego nos dice, nos da tres tipos de personas. Personas que dudan, dice, a estas que dudan, convénzanlas. Una persona que duda era una persona que posiblemente ya le estaba llamando la atención la enseñanza de los falsos maestros. Veían un falso maestro y decían como que
me gusta lo que él dice. Y dice Judas, cuiden a esas personas y convénzanlas. Después dice, otro tipo de personas dice que son los que están caminando hacia el fuego. Esos posiblemente son las personas que cada vez están alejándose más de la iglesia y acercándose más a los falsos maestros. Nos manda a tener cuidado con ellos. Y aún hay un tercer tipo de personas que dice, y de otros, tened misericordia con temor. ¿Quiénes son esos otros? Los que ya están siguiendo falsos maestros. Los que estaban con nosotros, pero como dice Juan, salieron de nosotros, se fueron, abandonaron el testimonio de los apóstoles, abandonaron el evangelio. Dice, tengan misericordia de ellos con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En los versículos pasados, Judas enfatizó el carácter. Dijo, hermanos, ustedes conozcan, ustedes sean personas de oración, oren sin cesar. Aquí ahora enfatiza la manera en la que tratamos a los hermanos. ¿Sí nota la relación? Primero, cuiden su carácter y ahora traten a las personas con misericordia. Hay dos cosas que Judas nos describe aquí. Dos cosas en cuanto al carácter de la persona. Primero, cuidamos la doctrina. Segundo, nos dice que los tratemos a los que se desvían, a las personas que coquetean con los falsos maestros. Dice que los tratemos con misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir Judas con esto? ¿Qué quiere decir Judas que aborrezcamos la ropa contaminada por la carne de una persona que se desvió y se fue a seguir a los falsos maestros? Bueno, está haciendo referencia a algo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la ropa impura era la ropa que tocaba a un muerto, era la ropa que tocaba a una persona inmunda. Y cuando Judas aquí nos dice que tengamos misericordia de las personas y que nos cuidemos y aborrezcamos la ropa contaminada por su carne, nos está diciendo tengan misericordia de las personas que caen en falsa doctrina y tengan cuidado de ustedes también caer en esa falsa doctrina. Es decir, aborrezcan la falsa doctrina y tengan cuidado sabiendo que ustedes mismos pueden caer en esa falsa doctrina. Corregimos al hermano débil, corregimos a los que están siguiendo falsos maestros, pero no los corregimos con un aire de superioridad, no. Los corregimos teniendo cuidado, sabiendo que nosotros podemos caer en esa falsa doctrina. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el carácter de un cristiano. Un cristiano que tiene conocimiento nunca debe ser una persona arrogante. Un cristiano que tiene conocimiento más que sus hermanos débiles o más que un hermano o más que una persona incrédula, nunca debe ser una persona que trata con arrogancia, sino con humildad, reconociendo que él también puede caer. ¿Tú sabes cómo puedes medir tu madurez en Cristo? ¿Qué tan seguido te sorprendes de las locuras que cree la gente? ¿Qué tan seguido te sorprendes de la inmadurez de tus hermanos? ¿Qué tan seguido te sorprendes de que tus hermanos no hayan crecido como tú creciste, hayan tenido la misma enseñanza que tú, pero tú seas más maduro que ellos ante tus ojos? ¿Qué tan seguido te sorprendes de eso? Si la respuesta es muy seguido, esas son señales de inmadurez. El cristiano maduro no se sorprende de la inmadurez. Sabemos que la gente por naturaleza somos inmaduros. El cristiano maduro se compadece de la inmadurez. Así que cuando nosotros sintamos un aire de superioridad, hermano, eso es incredulidad. Cuando sintamos un aire de superioridad, eso es arrogancia. Cuando vengamos ante las personas que sabemos que están confundidas y tratemos de marearlos con palabras que son rebuscadas, con términos que yo sé que no me van a entender,
Eso es incredulidad y arrogancia. A veces el mérito de muchos teólogos es hablar para que nadie les entienda. Hablan de tal manera que lo único que queda claro es, esa persona sabe bien mucho. ¿Y qué sabe? ¿Quién sabe? Porque no le entendí, pero de que sabe, sabe. Hermanos, eso es arrogancia. Nosotros tenemos la doctrina, tenemos el conocimiento, porque no es un accesorio en nuestras vidas para lucirlo, para humillar, para sorprendernos de los que caen en inmadurez. Es un medio para servirlos, para cuidar de nuestra alma y cuidar a nuestros hermanos. Pablo lo dijo a los pastores de Éfeso en Hechos 20:28. Tengan cuidado, dice Pablo, de ustedes mismos. Está hablando a pastores. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Es una versión distinta a la que usted tiene. Pero el punto de Pablo es, hermanos, cuídense a ustedes mismos, cuiden su corazón, utilicen la palabra para cuidar su corazón. Y hermanos, con todo cuidado, cuidando su corazón, cuiden también a sus hermanos. Mi hermano, si nosotros nos sorprendemos del pecado de nuestros hermanos, podemos estar seguros que estamos caminando hacia el mismo pecado. Hay un dicho muy conocido, por lo menos en México, que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, podríamos decir ese mismo dicho, dime de qué pecado te escandalizas y te diré para cuál vas caminando. Por eso dice Judas, cuídenlos, a los que están confundidos, tengan misericordia de ellos, a los que están caminando ya con falsos maestros, exhórtenlos dentro de la medida de lo posible, enséñenles la verdad, denles a conocer la verdad, pero reconozcan que ustedes también podrían caer en el error. El primer paso que yo debo tomar para servir a mis hermanos no es decir, ¿cómo pudiste caer en el pecado que caíste? No, es reconocer, yo también podría caer en ese pecado. ¿Cómo puedo cuidarme de ese mismo pecado que tú caíste, al mismo tiempo servirte a ti sin sorprenderme? Imagínese una iglesia donde pasa eso, donde los miembros cuando ven a un hermano pecar dicen, ¿cómo puedo cuidarme para no caer y cómo puedo servir a mi hermano? Lastimosamente hoy en día, en vez de decir eso, voy a cuidar a mi hermano, voy a ayudar a mi hermano, cuidando mi vida para no caer en ese pecado, a veces sonamos como el fariseo. Señor, te doy gracias que no soy como este publicano. Vemos el pecado de nuestros hermanos y decimos, Señor, te doy gracias que no soy como este que hace esto, como este que hace esto otro. Pero nunca decimos, Señor, dame un corazón amoroso para servirlo, para exhortarlo, para amarlo, para que él no siga caminando ese camino de inmadurez. Judas nos ha mostrado dos cosas para este punto. Nos ha mostrado, estamos llamados a cuidarnos a nosotros mismos con la doctrina que hemos recibido. Estamos llamados a orar en el Espíritu. Estamos llamados a cuidar a nuestros hermanos. Sin embargo, nos habla una tercera cosa, versículo 24, y esto es algo de consuelo. A aquel, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Por qué termina Judas su carta de esta manera? Nos da exhortaciones muy fuertes. Dice, edifíquense en el conocimiento, oren en el Espíritu, tengan misericordia de sus hermanos que pecan, cuídense de no pecar, aborrezcan las ropas de ellos. Y después dice, Dios es poderoso para guardarnos. Bueno, porque hacemos todo esto, pero no lo hacemos para ganar salvación. En un sentido, esta carta termina exactamente de la misma manera que inició.
Si nosotros vamos al principio, en el versículo 1, Judas comienza su carta describiendo la salvación como algo que Dios hace en nosotros, como algo que Dios inicia en nosotros. Versículo 1, Judas dijo que escribía a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y aquí termina la carta diciendo, Él es poderoso para guardarnos. ¿Por qué termina Judas así? Porque el que inicia la obra de salvación también la termina. Es decir, la salvación no es algo que inicia Dios en nosotros y nosotros lo terminamos. Es algo que inicia Dios y nuestro descanso está en que nos esforzamos, crecemos, abandonamos el pecado, pero descansamos en que es Dios y no nosotros el que concluye esa obra. Pablo dice en 1 Corintios 1:30 al 31, describe a Dios obrando en nuestra salvación de principio a fin cuando dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios. Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, al final de los tiempos, nadie dirá, yo lo hice. Lo que está diciendo Judas, lo que dice Pablo, es nuestra salvación comienza con Dios. En el pasado Dios nos abrió los ojos, en el presente Dios nos transforma a la imagen de Cristo y en el futuro nosotros solo diremos, la salvación siempre fue del Señor. Así que mientras nos esforzamos, hermanos, sí, esforcémonos para servir a nuestros hermanos, esforcémonos para servir a todas las personas que conocemos que están en un error, esforcémonos para dejar el pecado atrás, pero confiando siempre en que la salvación es una obra que comienza y termina con Dios. Como dijo el autor de Hebreos en Hebreos 12, 1 al 2, que vivamos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras corremos esta carrera, arrepintámonos de nuestro pecado, sumerjámonos a conocer la Escritura, oremos en el Espíritu, sirvámonos a nuestros hermanos, esforcémonos con todas nuestras fuerzas, pero que los ojos estén puestos en Cristo, porque la salvación es algo que Él completa. Todo lo que hemos dicho el día de hoy, no te estoy diciendo cómo ser salvo, te estoy diciendo cómo crecer en la salvación que ya tienes. ¿Por qué? ¿Por qué nos exhorta Judas tanto? Bueno, no nos exhorta porque de alguna manera nos podemos ganar la salvación, nos exhorta para crecer en la salvación. Así que si tú estás aquí y no has creído en Cristo, déjame decirte que todo lo que yo he dicho, no lo he dicho para que tú lo hagas y seas salvo. Tengo que estudiar la Biblia para ser salvo. Tengo que orar para ser salvo. No, tienes que poner tus ojos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Cree en Cristo y serás salvo. Si tú estás aquí y ya creíste en Cristo, pero estás corriendo la vida cristiana y los ojos puestos en ti, puestos en lo que tú haces, puestos en tu esfuerzo, déjame decirte, esfuérzate. Como dice Pablo, crezcamos y esforcémonos en nuestra salvación con temor y temblor, pero con los ojos puestos en Cristo. Nosotros no nos esforzamos en la salvación porque la podamos perder o porque de alguna manera la salvación depende de nosotros. Nos esforzamos en la salvación con temor y temblor para crecer en ella, pero nuestra confianza siempre está en Jesucristo. Descansamos en su obra perfecta. ¿Por qué? Porque Él nos salvó para Él nos salvó, Él sostiene nuestra salvación el día de hoy y Él la sostendrá por la eternidad para su gloria. Así que si no has creído en Cristo, cree en Jesús hoy, cree en Él hoy y pasarás de muerte a vida. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido conocer en este libro, Señor, por las advertencias, por
el descanso con el que termina Judas su carta, Señor, sabiendo que nuestra salvación descansa en ti, Señor, y no en nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra para poder ser edificados en ella. Y ayúdanos también, Señor, a servir a nuestros hermanos con el conocimiento que tú nos has dado. Señor, si nosotros hemos caído en alguna pereza, Señor, para no estudiar tu palabra, ayúdanos, Señor, a salir de ella. Si hemos caído en indiferencia para con nuestros hermanos, ayúdanos, Señor, a crecer en amor por ellos y a servirlos con tu palabra. Te lo pedimos, Padre, confiando en ti. En nombre de Jesús. Amén.